y se levantó impulsándose con las manos, y le dio una patada en la garganta a Shoto que hizo que se incrusta aún más en los casilleros que ahora eran inservibles. Shoto se recompuso con gran dificultad y se puso en una posición de combate que Izuku lo imitó aún estando en un estado de cordura nula, era su instinto. Shoto dio dos patas con su pierna izquierda contra la cara de Izuku que lo bloqueó con su brazo derecho. Shoto no para y dio una pata con su pie derecho que Izuku la esquivó agachándose, así que Kaminari aprovechó el impulso de la primera patada e hizo una patada giratoria en el aire que impactó contra Izuku que lo resistió. Como Izuku se aturdió un poco por la patada de Shoto, él aprovechó dio una patada al pecho de Izuku, pero Izuku la bloqueó poniendo sus dos brazos en X, con rapidez Shoto le dio un derechazo y zurdazo seguido, que hizo retroceder a Izuku para esquivarlos. Izuku por una barrida de Shoto hizo que tuviera que saltar, pero hizo todo lo posible para caer rápido y ya que Shoto generó estacas en el techo que iban a atravesar a Izuku que la esquivó por milímetros. Izuku con sus dos brazos se impulsó y volvió a recomponerse, se hizo para atrás casi cayéndose ya que Shoto le iba a impactar con su puño en la cara, agarró la mano de Shoto y enredó su pierna en la pierna del bicolor que se hizo para atrás para zafarse pero hizo que Izuku se recompusiera, se agachó ya que Shoto le iban a dar un zurdazo en la cara, cuando se agachó hizo que el puño pasara encima suya y aprovechó para darle con fuerza en derechazo en el estómago del bicolor que escupió más sangre para mientras sus costillas se oían como se iban rompiendo, pero una patada impactó contra su cara haciendo que caiga para atrás y se aturdiera. Shoto era una de las únicas personas que podían darle algo de pelea a Izuku, ya que fue entrenado por este, pero Izuku no estaba usando su Kirk, parecía que quiere lastimar a Shoto. Pero se tuvo que recomponer rápido ya que Shoto lo intentaba pisar y empezó a rodar hacia la derecha, se paró de manos y con sus pies envolvió el cuello de Shoto y con fuerza hizo que rodara por el suelo atrás suyo. Izuku hizo un mortal hacia atrás ya que Shoto se levantó rápido lo iba a taclear. Shoto ya se miraban cansado, pero Izuku solo estaba sudando un poco pero se miraba que estaba dañado que no servía de nada ya que momentos después las heridas de Izuku se regeneraban. Cafetería. Izumi estaba tirada en el suelo no queda en medio de esa escena infernal que dejó Izuku que para mientras provocaba más destrucción. Izumi estaba teniendo un sueño raro. Sueño de Izumi. Izumi se había despertado en un prado hermoso, donde el césped era tan verde como la esmeralda más brillante, el cielo era igual al zafiro y el sol era muy brillante, pero aún así había una temperatura que casi todos considerarían reconfortante. Se levantó del césped y cuando lo hizo literalmente al frente suyo apareció Palacio Blanco de la nada. Izumi estaba confundida, pero sintió varios objetos pasaron volando a gran velocidad atrás suya. Izumi volteó a ver qué rayos fue eso, pero no había nada, le parecía tan extraño, pero tomó valor y puso un pie en uno de los escalones de la escalera que era para llegar a la entrada del palacio. Hola. Fue las simples palabras que había dicho Izumi que hizo un gran eco en el palacio que haría escuchar a cualquiera que esté ahí. Has llegado, había dicho un voz tranquila pero con un tono de imponencia gigante en todas partes. Izumi miró a todos lados pero no encontró nada, ella miró a las grandes columnas que no estaban conectados con el techo, había una separación entre las columnas y el techo pero volvió a sentir algo pasar a sus espaldas haciendo que volteara por instinto pero nuevamente no había nada y al volver a mirada a las columnas, ahora en donde el espacio entre la columna y el techo habían estatuas de ángeles que sostenían el techo. Estaba alucinando muy fuerte o qué rayos pasaba, sabía que los sueños son raros muy raros, pero esto ya era otro nivel. Ella siguió caminando hasta que llegó a trono donde había alguien sentado. Y las únicas palabras que pudo decir Izumi fue, ¿qué quieres o bien quién eres? Había preguntado Izumi a aquella figura que se quedó en aquella postura sin mover nada, ni siquiera se veía que respirase, era un viejo con una barba blanca con una túnica del mismo color. Oh perdona, dime. Decía la voz proveniente por todos lados. Izumi giró a ver pero cuando volver aquel viejo ya no estaba, ella lo buscó con la mirada pero cuando miró atrás suyo divisó a alguien. Era un chico albino de ojos rojos con esclerótica negra, tenía unas tas rojas saliendo de su frente del lado izquierdo, llevaba una armadura negra con adornos dorados y rojos junto a un poco de blanco, que este era el color que menos había de estilo dragónico. Tenía un rostro entre sereno y un tanto arrogante. Dios, tan solo dime Dios, había dicho el chico con una voz calmada que contrataba mucho con su aura de poder tan inmensa que si fuera tangible llegaría más allá que el cielo. Dios. Espera, el Dios abrahámico. ¿Qué tan fuerte me pegó él?
estaba diciendo Izumi, aunque paro ya que ya no podía decirle inútil a su hermano, aunque su orgullo se negaba a reconocer había que admitir que él ya no era un inútil como tanto le decía, la había superado 2 veces aún con un poder otorgado de las magnitudes tan inmensas que le daba One for All, la primera vez fue el festival y ahí él ni siquiera usó ese Kirk, a puño limpio encontró la forma de superarla aún cuando usó el 45% del One for All y la paliza de ahora que ni siquiera pudo hacerle un tipo de daño significativo. En parte esto es por la paliza que te dio tu hermano, esto no es algo provocado por sus golpes, ni siquiera estás soñando, soy el auténtico Dios, había dicho Dios caminando alrededor de Izumi para luego ir a sentarse en aquel trono. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? No, esto es algo provocado por mi mente que quiere hacerme una broma de mal gusto. Había dicho Izumi agarrándose su cabeza por el dolor de cabeza que le estaba dando en pensar que tan siquiera en la existencia de Dunos como algo real. ¿En serio? Estamos en un momento donde hay superpoderes allá afuera que hace medio milenio se creían imposibles, algo de ficción solamente, así que no suena tan loco la existencia de algún dios. Además, ¿en cuántos sueños has oído que alguna vez que algún espectro provocado por tu mente diga que estás en un sueño? Había dicho recostándose boca abajo en el trono mirando con un tanto de burla a Izumi. Pero, ¿por qué te presentas ante mí? ¿Qué quieres de mí? Además, ¿no deberías ser como las ilustraciones que ha hecho la humanidad desde hace siglos? Había dicho Izumi mirando a Dios. Primero lo de mi apariencia se han equivocado en ella por la única razón que nunca me he presentado ante nadie, ya que soy alguien demasiado ocupado por eso mando ángeles mensajeros, tan solo se quedaron con la apariencia de uno de esos ángeles que tuvieron la osadía de decir que era yo, había contestado la última pregunta al ser la menos importante para él y después de contestar se sentó bien en el trono y miró serio a Izumi algo que la aterrorizó, pero bueno, contestando tus demás dudas, Izumi Midoriya, descendiente de la familia vikinga Axelor, y la familia japonesa Midoriya he venido ante ti por la única e importante razón de lo que ha hecho tu hermano. Y al decir eso, todo el miedo o mejor dicho cada emoción de Izumi provocado por Dios, se esfumó por esas simples y llanas palabras. Tu hermano, Izuku Axelor, tuvo la osadía de sucumbir y unirse a los dioses paganos, específicamente a los nórdicos al no poder resistir todo lo que pasó por tener la desdicha de haber nacido sin la tan llamado Kirk, se dejó seducir por el poder que le ofrecían los dioses nórdicos hasta tal punto de aceptar ser uno de ellos. Estaba diciendo Dios pero Izumi lo interrumpió algo que a él no le gustó pero lo dejó pasar. Espera. Mi hermano es un dios. Exclamó sorprendida y un tanto furiosa Izumi al recibir esa información. En efecto, tu hermano se convirtió en un dios pagano, aunque yo prefiero decirle, una asquerosa blasfemia de todo lo que significa divino, por su debilidad tomó el camino de haber traicionado a mí, su creador, por aquellos que alguna vez creé antes de todo para ayudarme pero al final se rebelaron, había dicho Dios apretando su puño que se encendió en fuego, pero bueno, eso ya no es tan importante, ya que es el momento. ¿El momento de qué? Había preguntado Izumi a Dios que solo ha elevado de su trono para caminar hasta enfrente de ella. De que te conviertas en mi hija, había dicho Dios muy serio mirando a Izumi que era muchísimo más baja que él. ¿Qué? Exclamó Izumi a esas simples palabras, estaba a punto de desmayarse en su mente. Como escuchaste, en un resumen, los dioses aunque yo soy el único que es un dios verdadero, por una norma que todavía respetamos para no provocar una guerra, es que no podemos intervenir en el mundo terrenal directamente. Pero algunos de esos dioses hicieron una artimaña de mandar a hijos a la tierra para influenciar a los humanos, así que la última junta de dioses, establecimos que un humano podría representar a todo un panteón, y serían conocidos como los hijos de los dioses. Tu hermano representa al panteón nórdico, pero también hay otros que representan al panteón japonés, griego, egipcio y el panteón de las bestias, había dicho Dios caminando alrededor de Izumi que intentaba consumir toda la nueva información, y tú, Izumi Midoriya, representarás al mío, serás la hija de Dios, tendrás un poder casi incomparable, ningún mortal ordinario estará a tu nivel, liberarás el potencial verdadero de la existencia, tu poder One for All y Infernus evolucionarán a un nivel que nunca imaginarías, tan solo tienes que decir, estaba diciendo Dios a Izumi que sus ojos tomaron brillo por cada palabra dicha por Dios, que estaba a sus espaldas y le susurró algo en su oído. De turmi potestas et gloria domini mei novi, una cum virtute et intelligentia contra apocalypsin incarnatum in terra, cum dolore inimicos meos, qui audeant blasphemare nomen domini mei novi ex parte ad latus etusque ad finem.
Inacia efficacia tarescente, perrumpentes hacies ostium et relicto fuso sanguine adversariorum, quam viu proeo dimititur, que se me sea otorgada el poder y gloria de mi nuevo Señor, junto la fuerza e inteligencia para enfrentar al apocalipsis encarnado en la tierra, con sufrimiento y dolor traspasaré a los enemigos que se osan a blasfemar el nombre de mi nuevo Señor de lado a lado y de punta a punta en el campo de batalla de forma eficaz y fulminante, atravesando las líneas enemigas y dejando atrás la sangre derramada de nuestros adversarios, para mientras que sea perdonada por ello, había dicho Izumi repitiendo las palabras que le decía Dios a sus oídos. Los ojos de Izumi empezaron a brillar en dorado hasta que ese dorado se volvió un anillo alrededor de sus pupilas, la camisa de Izumi se desgarró por la espalda y ella salieron varios huesos que empezaron a generar carne para después plumas creando dos alas blancas. Y una marca en su cuello se creó que era una cruz con un anillo rodeándola y con ello ella volvió al mundo normal. Pobre ilusa, pero me será de utilidad para acabar con los nórdicos que son un piedra en mi camino para ser el único dios en el Yggdrasil, había dicho volviendo a su trono mirando las estatuas de ángel que se empezaron a mover viéndolo. Ustedes que ven. Vuelvan a lo suyo. Mundo normal. Izumi despertó de golpe y se levantó, todos los presentes vieron líneas rojas la empezaron a salir de todo su cuerpo, de como dos alas salían de ella que se envolvieron en fuego verde. Ella salió volando destrozando una pared a la presencia de Izuku que seguía peleando con un cierto bicolor. Izuku le impactó un rodillazo en estómago de Shoto que escupió sangre y cayó al suelo. Maldita sea, Izuku. Por Dios. Reacciona y vuelve en ti mismo. Había dicho Shoto arrastrándose quedándose sentando en unos casilleros ya destrozados. Izuku solo se acercaba a él a paso lento en cuatro patas, como si fuese un depredador acechando a su presa antes de darle el golpe de gracia. Shoto estaba ahí mirándolo con una mano en su estómago y la otra en el suelo, pero aquella mano empezó a sentir un peso pero antes que empuñara lo que fuera eso, algo pasó volando tecleando y llevándose a Izuku rompiendo varias paredes. Izumi cayó encima de Izuku que cada vez era más como una bestia, Izumi levantó su mano y le impactó un puñetazo a Izuku en la cara que lo único que hizo fue enfurecerlo pero en vez de otros golpes este le había hecho un daño que tardó mucho más en curar. Algo que no se habían dado cuenta los dos hermanos, es que se habían quedado en un salón, específicamente el salón 3, a donde habían varios alumnos de ese salón, pero los más relevantes en estos momentos eran los tres grandes y aún más relevante era una cierta peli celeste. Izuku impactó una patada doble en el abdomen de Izumi haciendo que ella saliera volando a atravesar a una pared, y mandándola afuera de la academia. Izuku se levantó y dio un rugido, viendo dónde se fue Izumi y con ese rugido las uñas de Izuku empezaron a crecer convirtiéndolas en garras y lo que pareció dos orejas caninas le empezaron a crecer que sobresalían de su pelo y un bulto apareció en su pantalón que era una cola, junto que el vello de Izuku incrementaba exponencialmente. Un cierto lobo, perdición de los dioses era quien estaba tomando el control del peli verde progresivamente. Izuku. Había llamado una voz que reconoció Izuku que giró a ver dónde provenía esa voz. Nejihire, había dicho con gran dificultad Izuku que parecía volver en sí y se veía ya que la esclerótica negra de sus ojos al igual que el rojo de sus pupilas iban retrocediendo. Izuku dio unos pasos con gran dificultad a la dirección de Nejire que ella hizo lo mismo. Neji, espera, había dicho Mirio agarrando a su amiga y compañera por su brazo, haciendo que ella girara y lo viera, no es seguro que vayas con él, claramente se ve que Izuku ha perdido el control de su Kirk, que en primer lugar es sorprendente que tenga uno. Perdón Mirio, tengo que hacer esto, había dicho Nejire a Mirio zafándose de su agarre y yendo donde Izuku. Mirio la iba a detener pero Tamaki lo detuvo, Nejire se acercó con cautela a Izuku que extendió una de sus manos que era más la de un canino antropomórfico que la de un humano. Ella estaba aterrada sí, aún más sabiendo que él era aquel villano tan temido y lo que sabía que era capaz, pero se miraba que Izuku no estaba en sí, era como si estuviese en trance y otra cosa lo controlara para mientras, ella extendió su mano a Izuku. Pero antes que sus manos se entrelazaran, algo se llevó a Izuku rompiendo el techo de paso, era Izumi con su nueva adquisición, que eran esas alas tenía a Izuku y lo lanzó con gran fuerza a un cierto campo de entrenamiento, para después ir a por él. Nejire se elevó con sus ondas expansivas a la dirección donde se llevaron a aquel peli verde por su hermana. Pero otro lado de la academia alguien se había puesto una armadura para salir por la ventana corriendo a la dirección aquellas presencias divinas.
Izumi aterrizó en una zona más elevada a donde cayó Izuku, que se levantó y la miró. Algo curioso en él es que parte de sus ojos volvieron a su color original y con ello algo de él y su conciencia. Ya me enteré de la verdad, inútil, había dicho Izumi de brazos cruzados, mirando con furia y seriedad a Izuku, que este estaba parado como debería ser y no en cuatro patas como un animal, pero estaba algo encorvado. Ahora era algo más parecido a un lobo que a un humano. Ahora mismo Izuku era lo que se le llamaba un licántropo o hombre lobo. Ya me parecía extraño que un inútil como tú haya conseguido tan semejante poder. Caíste en lo más bajo para ceder ante esos estúpidos dioses paganos. A los Asir le muestras respeto, maldita, ¿y qué esperabas que hiciera? ¿Que los rechazara? Fueron los únicos que me ofrecieron una mano y sin que yo se los pidiera, poder, me entregaron poder. ¿Hasta cuándo? Con lo que miro, tu dios y padre me abandonó a mi suerte, dejándome olvidado en la oscuridad, había dicho Izuku furioso, pero su voz se escuchaba distorsionado como si dos voces hablaran, una más gruesa e imponente que la otra, que era la voz del dios lobo de la perdición. Era una prueba que claramente fallaste, era una prueba si eras capaz de todavía creer en él aún en el momentos más oscuros, pero fuiste muy débil, pero te agradezco por ello, ya que ahora yo soy su hija, soy la hija de Dios, representante del cielo y con este poder acabaré contigo por osarte a hablar así del Señor, había dicho Izumi tronándose los nudillos. Una cierta peli celeste escuchó todo ello y se quedó ahí estática en su lugar procesando eso. ¿Acaso ellos eran dioses o semidioses? ¿Acaso los dioses realmente existían? ¿En serio ellos eran hijos de los dioses? Pero cada uno era representante de diferentes dioses. Izuku hablaba y pedía respeto ante los dioses nórdicos, mientras que Izumi hablaba del dios abrahámico / cristiano. Pero ella no pudo seguir divagando en sus pensamientos, ya que la pelea había comenzado. Instantes antes, Izuku y Izumi se veían fijamente, habían comenzado un duelo de mirada donde ninguno de los dos quería perder, ya que era con su simple mirada se decían muchas cosas. Izuku e Izumi son el reflejo del uno y del otro, Izuku e Izumi siempre queriendo demostrar que es superior ante todos, pero más entre ellos, buscar la fuerza y el poder donde sea les llegue por sus inseguridades que siempre los han azotado, buscan el poder y la superioridad ya que sin ello no eres nadie. Izuku al igual que su hermana veían reflejados sus mayores más fuertes inseguridades, que eso conlleva al gran resentimiento mutuo entre ellos hoy en día. Pero ahora que ellos representaban a dos panteones diferentes, algo encima de su odio y resentimiento, que lo único que provocó fue que todo lo que sentían uno por el otro incrementara. Encima en el tracaluces se posaron dos pájaros, encima de la posición de Izumi una paloma blanca y encima de Izuku un cuervo, representando a los dos dioses supremos y líderes de los dos panteones que veían la pelea. Izuku saltó del lugar donde estaba, que era el techo de una recámara de control donde los profesores supervisando todo. Izuku levantó una cortina de polvo e hizo un cráter, Izumi se quedó ahí de brazos cruzados. Izumi salió de la cortina corriendo hacia Izumi, que ésta levantó una de sus palmas, y una esfera de luz se creó en ella y se la lanzó a Izuku, que aprovechó la explosión para impulsarse donde Izumi, que ella se movía a la derecha e Izuku aterrizó donde estaba antes pegando un puñetazo creando un gran cráter. Izumi cargó otra de esas esferas de luz y se la lanzó a Izuku casi a quemarropas, no había forma de que la pudiese esquivar y así fue, Izuku no la esquivó sino la bloqueó con otro ataque, que era una bola de fuego de Muspel. Izuku apareció enfrente de Izumi y le impactó un puñetazo a Izumi en el rostro casi rompiéndole el cuello, pero ella no se quedó así, le impactó también un puñetazo en su estómago, escuchando como sus costillas se partían. Izuku usó sus llamas como propulsores en sus piernas y le impactó una patada en el rostro de Izumi, para luego desaparecer e impactarle otra patada en su estómago para volver a desaparecer y terminar con una patada doble en estómago de Izumi, que ella salió volando a la arena con algunas costillas rotas. Una cortina de polvo de creo donde impactó Izumi, pero no duró mucho ya que un gran láser de luz gigante fue donde estaba Izuku, que puso sus manos en X, al ver que no podría preparar un ataque para contraatacar ese ataque por parte de su hermana que explotó y los alrededores fuera del humo que se había creado, se había derretido dejando algo semejante a la lava o al magma. Izumi respiró pesadamente mientras de su frente caía una línea de sangre que hizo que cerrara uno de sus ojos. Las personas que se encontraban conformadas por una samurái, una humana y dos dioses supremos que veían a través de sus aves características se quedaron expectantes, ya que el aura de Izuku desapareció.
Pero al despejarse el humo, ahí estaba Izuku que los tatuajes que tenía brillando, para mientras que su piel se volvió negra al ser carbonizada, pero poco a poco esa piel se le fue cayendo dejando una piel blanca como la nieve. Izuku dio otro rugido para mientras sus llamas se volvieron a prender. Izuku desapareció de la vista de casi todos y de un momento a otro le estaba impactando un puñetazo en el rostro de su hermana, mandándola a estrellar contra los muros que daban límite a la arena y resistían una parte del peso de la estructura, pero Izuku no paró ahí, le impactó un golpe en el estómago a Izumi para acto seguido recibir un rodillazo en su mentón y para terminar un golpe en una de sus mejillas que la hizo destrozar más muro hacia la derecha. Pero Izuku no le dio cancha a su hermana y la agarró del rostro e impactándola en el suelo para después patearla elevándola para luego impulsándose con sus llamas para elevarse más alto que Izuku. Un golpe de mazo en su espalda mandándola directo hacia la arena y hundiéndola en un cráter. Izuku aterrizó en el suelo, sus rasgos caninos se iban disminuyendo, creía que ya había ganado y divisó una cabellera celeste. Nenejire, había dicho Izuku girando a la dirección de esta, y ella al creer que esto ya había acabado también fue donde él. Cuidado, esto no se ha acabado aún. Había gritado Mei desde pilar de la estructura del campo. Y a esas palabras, una melodía proveniente de una cierta paloma blanca se escuchó en toda la UA. Izumi abrió sus ojos y se levantó de golpe, otros 3 pares de alas crecieron de ella y una armadura empezó a crearse de la nada en ella junto a una espada en su espalda. Izuku se giró a ver a la dirección de su hermana que de un momento a otro ella apareció enfrente de él y le impactó un puñetazo en su rostro haciéndole atravesar varias paredes del campo sacándolo de ahí. Casi todos en la UA por las ventanas vieron cómo Izuku salía del campo de entrenamiento especial de la UA al exterior, para acto seguido ver a Izumi envuelta con aquella armadura y esas alas que desprendían una gran luz. Izumi llegó enfrente de Izuku en medio vuelo y lo agarró de su rostro y empezó a girar en el aire para luego lanzarlo hacia arriba e ir hacia él, y para mientras él se elevaba, Izumi impactaba varios puñetazos en su hermano, el primero en su estómago, luego fue su rostro que lo hizo girar, y ahí ella no paró y le impactó una patada en su espalda. Izuku empezó a dar vueltas para mientras se elevaba e intentaba volver a tomar el control impulsándose con sus llamas, pero sintió como cuchillas lo atravesaban de lado a lado y era Izumi que varias espadas de luz giraban alrededor suya que al dar una señal con su brazo mandaba oleadas de esas espadas, que cada vez que nueva espada impactada en el una que ya había chocado contra él desaparecía sin dejar rastro alguno, hasta sin herida superficial ya que las espadas estaban dañando su interior. Y al ya estar a una altura razonable donde hasta los aviones les costaba ir tan alto, de las manos de Izumi salieron varios látigos negros que envolvieron a Izuku y lo mandaron en picada al piso. Ella empuñó la espada que se encontraba a sus espaldas y fue también en picada atrás de su hermano con su espada al frente y empezó a girar y la luz que la envolvía empezó a generar un taladro. Todos presenciaron cómo aquellos dos caían de picado, uno como una gran bola de fuego por sus llamas, que eran intensas y atrás suya un taladro de luz. «¡Hey chica!», había llamado Mei a Nejire que reconoció esa voz alterada. «Pink Rose», había exclamado Nejire viendo aquella samurái pero con diferencia a armadura. «Sí, pero no hay tiempo para explicarte bien qué ha pasando, pero todo lo que has oído es cierto, todo esto de dioses es cierto, pero si quieres salvar a Ragnarok ayúdame», había dicho Pink Rose empezando a configurar algo en su armadura desde una computadora implementada en EMA y su traje de samurái empezó a modificarse a las especificaciones que ella. Ella se quedó callada, era un problema moral y ético, salvarle la vida a alguien que le ha quitado a tantos la suya sin ninguna piedad, aun siendo tal vez peores que él. Pero era su amigo, un buen amigo que se ha apegado mucho a él por sus parentesco en sus gustos y un tanto sus actitudes, pero también es el villano número 1 del momento, aquel que está en la UA para analizar a sus estudiantes para posibles futuras cacerías, aquel que ha acabado con la vida de 500 héroes y un puñado de villanos. Ella tragó saliva al ser presionada contra reloj a ayudar a salvar Izuku, y bien. Necesito tu ayuda, si no esto será más difícil de lo que ya será, al enfrentar a alguien con semejante poder divino que no sabe controlar, había dicho Mei lista para ir hacia la posición de aquellos dos que iban cayendo. Bien, te ayudo, ¿qué necesitas que haga? Había preguntado Nejire a Mei que varios compartimientos de su armadura se abrían y de ellos salían propulsores. Llévate a Ragnarok lo más lejos posible y ponlo en un lugar seguro, no es por menospreciarte pero nosotros estamos a un nivel tan superior que si te mandara a enfrentarla a ella serías desintegrada por su luz, había dicho Mei usando esos propulsores para ir a toda velocidad contra Izumi.
Todos vieron cómo algo iba contra esos dos proyectiles que caían del cielo, que eran unos estudiantes de la UA, específicamente al taladro de luz, pero otra proyectil salió contra los otros 2 segundos después del otro, que era Nejire, que usó sus ondas para impulsarse. Mei llegó donde Izumi y la traclero, parando el taladro haciendo que las dos empezaran a caer. Mei empezó a impactarle golpe en el rostro de Izumi, que ésta la intentó cortar con su espada, pero ella la sostuvo con uno de sus guantes, que lo cubría un aura rara que era para protegerse de la luz santa de la espada. Así que Izumi, al ver que eso no funcionó, varios látigos negros salieron de sus manos y envolvieron a Mei y la lanzaron hacia el suelo, haciendo que ella también cayera en picada. Pero Mei extendió sus manos con sus puños cerrados, ya que en sus muñecas salieron 2 cuchillas, que estaban conectadas por cables que se incrustaron en la armadura celestial de Izumi, y acto seguido el mecanismo del traje hizo que los cables empezaran a volver a traje, haciendo que Mei vaya hacia Izumi, y al estar enfrente de ella impactó una patada doble en la cara de esta, y giró haciendo que la que recibiera todo el impacto del suelo fuese Izumi. Izuku cayó al suelo creando un gran cráter. Para segundos después una cierta peli celeste aterrizó donde él estaba malherido, ya que, como había dicho antes, esas heridas provocadas por Izumi con ese nuevo poder no se curaban a la velocidad que debería ser. Izuku. Izuku responde, no te vayas. Había dicho Nejire llegando donde él, ya que el cráter que había hecho fue grande, unos 9 metros de profundidad. Izuku levantó su mano a Nejire para mientras que el tercer nivel de la furia de Odín se desvaneció junto a los rasgos de lobo proveniente de Fenrir. Pero varios látigos salieron del suelo envolviéndolo y empezándolo a apretar como lo hacían las serpientes. Nejire al ver eso intentó quitar o romper uno de esos látigos, pero no pudo, más bien cuando los tocó sus manos se quemaron por el aura divina que desprendía de ellos. Aún con su mano levantada llamó a algo. Neji, aparta, había dicho débilmente antes de ser envuelto casi a la totalidad de los látigos negros, ya que su brazo era lo único que quedaba. Nejire se apartó y vio hacia atrás al sentir que algo venía hacia su posición, y aunque le costó lo pudo ver una cajita negra pequeña. Pero Izuku no la pudo agarrar, ya que antes de que llegara a su mano fue envuelto ahora sí a la totalidad de esos látigos negros, y la caja cayó enfrente de Nejire, que no sabía qué hacer. Pero Mei, con su traje medio dañado, cayó cerca de ella. Usa la caja para ayudarlo, ya que no puedo ahora mismo yo, había dicho Mei por sentir magia nórdica salir de esa caja para ser envuelta de su cintura por un látigo y ser llevada por este. Nejire, al escuchar esas palabras de Pin Rose, agarró la caja y vio una runa, y al tocarla brilló, al hacerlo una luz la envolvió. Y al desaparecer vio una hacha en una funda en sus manos, que ahora tenían 2 guantes de cuero negro que le quedaban grande, así que empuñó esa hacha y empezó a cortar los látigos que no quemaban por los mismos guantes. Y al sacar a Izuku de esos látigos vio que su estado estaba aún más peor. Ella se paró y agarró a Izuku y salió del cráter, y empezándose a alejarse de ahí. Momentos antes con Mei. Mei, al aterrizar con Izumi, que recibió todo el impacto, tuvo que salir rápido del cráter que generaron, ya que varios látigos se introdujeron en el suelo y la empezaron a atacar. Ella daba saltos hacia atrás impulsándose con sus propulsores, pero un látigo negro apareció atrás suyo, la agarró de la pierna y la empezó a somatar de un lado a otro. Ella empuñó una de sus katanas que tenía en su espalda y cortó el látigo, pero al hacer eso otro apareció y le dio un golpe que la mandó donde estaba Ragnarok y Nejire. Después de decirle lo que tenía que decirle y de ser agarrada por el látigo negro para ir hacia Izumi, que ya se había recuperado, ella cortó el látigo antes que llegara hacia Izumi, quedándose a unos 4 metros de ella. No sé cómo has conseguido ese poder, pero te estás dejando consumir por el poder y ello solo te llevará a tu muerte, así que para esto, antes que tú y tu hermano mueran, había dicho Mei recargando su katana en su hombro, ya que la hoja de su katana era más larga. Este poder, ¿por qué detendría esto? Él se lo buscó, además porque confiaría en ti, como sé que no es una trampa para después acabar conmigo, no, este poder no me destruirá, sino más bien a ustedes, había dicho Izumi a Mei, que al ver que esto no se iba a solucionar dialogando, iba a cambiar a hablar con su idioma favorito, con la sangre. Las dos empuñaron sus espadas, y a gran velocidad dieron un corte que chocaron haciendo chispas, y lo único que consiguieron fue cambiar de lugares. Mei dio 3 vueltas hacia atrás, ya que varios látigos cocharon donde estaba ella. Pero Izumi saltó por los látigos, y chocaron sus espadas contra espada creando chispas. Mei apartó la espada de Izumi y le dio un corte al que ella lo bloqueó con su antebrazo de su armadura, que se resquebrajó. Los ojos de Izumi brillaron en verde junto que un aro dorado envolvió sus pupilas.
Pero antes que lo lograse, lo que tendría planeado hacer, fue lanzada atravesada por una patada de Mei que desquebrajó su armadura. En la palma de Mei apareció un pentagrama y lo rompió, y varios muros de piedra se pusieron en el vuelo de Izumi, que los fue rompiendo y causándole daño. Mei tuvo que dar varios saltos hacia atrás, ya que estacas de fuego tangible de color verde empezaron a salir del suelo, pero antes que una ala alcanzara un muro de piedra, se hizo deteniendo las estacas de fuego. Mei vio como Izumi hizo lo mismo que su hermano, cuando pelearon, y atravesó el muro de piedra, apareció enfrente suya listo para matarla, dándole un golpe en la cabeza, que seguramente la haga explotar aún con el casco. Pero antes que pudiera, lianas envolvieron el brazo de Izumi, que se enfureció, y las lianas empezaron a quemarse, debilitándolas lo suficiente para que las rompiera. Un cierto peli verde le había echado una mano a aquella samurái que había peleado antes que haya sido acabada. Y cuando al fin Izumi iba a matarme, y ella había hecho un pentagrama, y al romperlo uno más grande apareció a sus espaldas algo elevado, y agua salió de este que fue dirigida contra Izumi, que Izumi se cubrió poniendo sus manos en X, pero fue mandado hacia atrás hasta chocar contra un muro de piedra muy grande, haciendo un cráter en el que se iba haciendo más grande cuanto más tiempo pasaba por la prisión del agua. Izumi empezó a tener una respiración bastante fuerte por la furia que estaba creciendo en ella, y cuando se zafó del cráter empezó a volar contra Mei, y ella no se quedó atrás corriendo hacia ella. Mei e Izumi en su carrera contra la otra hicieron objetos que sobrevolaban a sus espaldas. Izumi espadas de luz y Mei kunais, que eran rosados neón a su totalidad, pero un listón rojo los envolvía donde era su mango. Y empezaron a lanzar sus poderes para mientras seguían yendo una contra la otra, que se iban a chocando y destrozado, pero los que no chocaban e iban directo contra ellas las esquivaban o las bloqueaban con sus espadas. Hasta que llegaron una contra la otra y chocaron espadas, que por la fuerza del choque las alejó. Me dio un salto y con los propulsor en sus botas giró, donde estaba dando varios cortes a Izumi, que lo bloqueó con su espada, que se le creó una grieta. Pero Mei de un momento a otro desapareció de la vista de Izumi, que ella sintió un impacto en su espalda, que era Mei, que había usado magia para transportarse atrás de Izumi. Ella por la fuera del impacto como mucho suelo, revolando varias veces en él, creando unos mini cráteres. Esta era la diferencia entre poder bruto como Izumi y experiencia como Mei. Aunque Izumi tenga más poder que ella, no sabía cómo usarlo, en vez de Mei, que sabía cómo usarlo muy bien. Izuku al ser alguien intermedio, pero al no estar al 100% cuerdo, perdió. Y hablando de él, ya había sido alejado de esa pelea por Nejire, que estaba con él, mirándolo como se iba curando poco a poco, aunque ella no sabía que sus heridas eran peores de lo que se veían por las espadas, que no dejaron ningún rastro del daño que hicieron. Izumi, al detenerse ayudada por su espada, invocó varias espadas de luz que fueron hacia Mei, que empuñó su segunda katana que había repuesto después de la pelea contra Ragnarok, y empezó a bloquear esas espadas para mientras caminaba acercándose a Izumi poco a poco para no perder su concentración de bloquear todas esas espadas. Mei se agachó, ya que una de esas espadas la intentó decapitar, pero de un momento a otro, Izumi apareció enfrente suyo con una esfera de luz para acabarla desintegrándola. Mei agarró la mano de Izumi y lo estrelló en el suelo para que si hacia esa bola un láser no le hiciese nada. Izumi dio un salto, ya que le hicieron un válido por parte de Mei, que pasó abajo suya, y cuando Mei pasó abajo de se recompuso. Mei sacó un papel de un compartimento de su armadura con un pentagrama que se miraba mucho más avanzado y lo quemó, y con ello unos cuantos clones de ella se hicieron. Le debía agradecer a la de su hermana Tsukuyomi por estos pentagramas, que a ella le cuesta hacer rápido por la complejidad. Mei y un clon y le dieron un golpe en conjunto a Izumi, que lo bloqueó con sus manos en forma de X. Izumi se recompuso y con su espada cortó en dos a clon y levantó su mano, y varias estacas de sombras que salieron del suelo atravesaron a otro. Izumi bloqueó un zambato de Mei, que la intentó partirla en dos, la agarró del rostro pero Mei le incrustó una de sus hojas ocultas sin el cable a Izumi, que la soltó. Izumi se arrancó la hoja oculta, y la herida, en vez de salir sangre, salía luz que se fue desvaneciendo hasta solo dejar una horrible cicatriz. Ella se quedó ahí en el suelo, pero varias explosiones de humo se hicieron haciendo varias cortinas de humo. Mei activó una visión donde le permitía ver a través del humo, pero aún así miraba muy poco en esa cortina de humo. Ella empezó a generar un pentagrama para hacer un hechizo que despegara esto. Pero antes que lo completase, una alerta saltó en su casco, avisándole que algo le agarró la pierna. Me lleva la puta. Cuando terminó de decir eso Mei, los látigos negros lo estrellaron varias veces el suelo, quebrando su armadura aún más de lo que ya se encontraba.
hasta que de un momento a otro la empezaron a girar en el aire. Ella intuyó que Izumi le haría lo mismo que a Izuku, así que con su hoja oculta restante cortó el látigo negro, haciendo que ella haya sido mandada a volar con la desdicha que era el lugar donde Nejire se escondió con Izuku. Con Izuku y Nejire momentos antes, Nejire recostó a Izuku en el suelo en un lugar medianamente seguro, ya que varios proyectiles perdidos que eran los kunais y espadas de luz provenientes de aquellas dos, que les importaba nada ahora mismo los proyectiles perdidos. Ella miró a Izuku, que se miraba en él una expresión de molestia para mientras hacía presión en una de sus heridas provocadas por su hermana. ¿Oh, por quién? ¿Por Dios? ¿Pero cuál Dios? Ahora mismo la mente de Nejire estaba trabajando a alta potencia para entender esto de los dioses y sin contar de cómo diablos acabaron Izuku y su hermana en una pelea campal aparentemente a muerte. Izuku, ¿cómo te encuentras? Le pregunto, ya que ahora ella no sabía si esto era algo para él siendo un semi o un dios completo. He estado en peores situaciones que estas, pero he tenido ayuda en esto de la curación, había dicho Izuku con un tanto de dificultad, haciendo presión en una de sus heridas para mientras se iba curando. ¿Por qué? Porque ahora ella es más poderosa de que yo, cuando al fin la supere, cuando por fin era superior a ella en todo sentido después de tantos años. ¿Vienes tú, maldito dios asqueroso de pacotilla que se osó a abandonarme en la oscuridad, a ayudarla a ella para que me vuelva a superar? Dime qué quieres de mí. ¿Qué putas te he hecho para vivir esta calverie, tan solo porque mis ancestros mataron a tu hijo? Ya que lo de los Asir tú mismo lo causaste al abandonarme, ya si es así, te puedes ir al Nifaim a podrirte congelado allá un rato. Estaba diciendo Izuku mirando a una paloma blanca que Nejire también vio, y al ver que Izuku le estaba hablando ella intuyó que era Dios o un mensajero suyo. Izuku se levantó con dificultad pero luego cayó al suelo por el daño interno en su cuerpo. Maldición. Me niego a perder, me niego a rendirme de esta manera ante la estúpida de mi hermana. Exclamó furioso Izuku, encendiendo sus llamas para segundos después estas se apagaran. Su magia estaba en las últimas, y sin ella su Kirk desaparece, haciendo que vuelva a ser un Kirkles. Izuku, ya basta, ya estás muy lastimado. Había dicho Nejire acercándose a Izuku, intentando tocarlo para llevarlo a donde estaban, pero al poner una de sus palmas en cuerpo de Izuku este gruñó y apartó su palma de un movimiento brusco. No, me niego a rendirme aún, sé que todavía puedo pelear, voy a pelear hasta la última gota de mi magia y energía se agoten, hasta que la sangre ciegue mi vista, hasta que solo me pueda arrastrar, había dicho Izuku levantándose con gran dificultad y dando pasos pesados y toscos que casi hacían que volviese a caer a la salida, pero solo pudo dar 9 pasos antes de volver a caer, por las barbas de Odín. Vamos, cuerpo inútil, sé que aún puedes, necesito que puedas. Izuku de arrastró hasta que al fin su cuerpo colapsó, dejándolo ahí tirado sin la posibilidad de moverse. Maldición, fue las únicas palabras de Izuku ante el colapso de su cuerpo al fin, y antes que Nejire lo arrastrara hacia una pared. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué insistes en ayudarme sabiendo quién soy? Lo que deberías hacer es acabar conmigo, en caso llevarme ante la justicia ahora que estoy debilitado y no puedo matar a todos los héroes que lo intenten meterme a una mugrosa celda. Si hubiese querido hacer eso, lo hiciese hecho, nada más supe que tú eras Ragnarok, así que deja de ser tan así, y descansa un poco. Aquella chica se mira que puede hacerse cargo, había dicho Nejire recargando a Izuku en una pared para mientras ella se sienta. Ni siquiera entendiendo por qué haces esto, tan solo somos dos conocidos que han salido un par de ocasiones a divertirse, y ni siquiera soy nadie importante para acusarte de ello, había dicho Izuku ya rindiéndose de intentar volver a la pelea contra Izumi. Lo hago ya que, yo siempre estaré para ti ya que sé que lo estarás para mí, o bueno, eso es lo que hacen los amigos, había dicho Nejire viendo aquella pelea para saber si debían que evacuar ese escondite, pero también veían como los demás alumnos evacuaban el edificio por los daños colaterales que hacían Izumi y Nejire. Amigos, los amigos solo me ha traído desgracias y penumbras, personas que te abandonarán a la primera señal de problemas que los pueda involucrar a ellos, había dicho Izuku mirando su mano y volviéndola un puño. Entonces ellos no fueron tus amigos, los amigos son las personas que estarán para ti en las buenas y en las malas, te apoyarán en lo más posible con tus problemas. Es como una segunda familia, había dicho Nejire a Izuku que solo rió entre dientes.
Nejire, déjalo así, la familia, los amigos, o más bien la gente es lo peor que me pudo haber pasado, siempre esperando algo de mí y al no poder hacerlo, tan solo me desechaban y en la mayoría de los casos menospreciándome a niveles insospechados, había dicho Izuku con una sonrisa llena de odio y volteó a ver a Nejire pero vio que tenían sus guantes o más bien lo de la armadura, ¿por qué tienes esos guantes? La caja no tuvo que haberte dado ninguna pieza de la armadura asgardiana, tan solo las armas aguardas en ella. Yo que sé, no entiendo nada de esto, lo que sea esto en primer lugar, magia de algún tipo. No entendió nada y estoy al borde del colapso y desmayarme por intentar analizar todo esto, pero no lo hago para asegurar tu bienestar, había dicho Nejire viendo aquellos guantes de cuero negro, además que hay de especial en estos guantes, yo solo los miro como guantes de cuero ordinarios. Esos guantes son una de las piezas de una armadura de mi panteón, que esa armadura fue forjada por los mejores herreros de los 9 mundos, y después bendecida por los dioses para luego ser entregada a mí, había dicho con gran orgullo sobre esa armadura. ¿Y por qué no la usas? Preguntó Nejire a Izuku que solo dio un suspiro. Orgullo, no puedo usar algo que me dé tal ventaja, por eso solo la he usado una vez y fue contra Izumi y su poder asqueroso, aunque no lo creas, tengo un código de honor de nunca usar algo que me dé una ventaja abismal y nunca superar con creces el poder de mi oponente, había dicho Izuku mirando hacia un lado y miro las espadas y kunai, ¿dónde está mi caja? Nejire sacó la cajita y se la dio a Izuku y cuando la agarró los guantes que tenía puestas desaparecieron, pero justo ahí, Mei se estrelló donde estaban ellos. ¡Oh mierda! Fue lo único que pudo expresar Mei, quitándose su máscara al haberse dañarse mucho y ahora era inservible, pero se puso un tapabocas que se encontraba en uno de sus muslos de su armadura. Nejire se levantó y fue con ella empezando a arrastrarla donde ella estaba con Izuku. Es demasiada poderosa, ella ganó mucho poder bruto pero si no lo controla es cuestión de tiempo para que estalle como una bomba, había dicho Mei para mientras veía el estado de su armadura junto a su salud y reservas en un panel de control en uno de sus antebrazos. Daños en un 90% de mi armadura, la mitad de mis fuentes de poder mágico y energía, mierda. ¿Qué tan poderoso sería esa explosión? Preguntó Izuku a Mei, sin darse cuenta de quién era por las circunstancias, o más bien quién eres tú. Una miembro del clan de la Rosa de Loto, al ver que se había presentado una pelea que podría causar un holocausto de magnitudes inmensas, había dicho Mei a Izuku ocultando su identidad, y bueno, la explosión que generaría ella sería tan potente que duplicaría la potencia de la bomba del zar. Mierda, y yo que tenía planeado que explotara, pero miro que eso no se va a poder, había dicho Izuku mirando la cajita en sus manos, no quería usarla por su honor y orgullo. Ni siquiera eso sería recomendable si fuese una explosión normal, ya que darías los suficientes motivos para comenzar una guerra al matar al representante de un panteón, siendo tu otro representante de un panteón diferente, había dicho Mei al ser la que sabía más de esto en el tema más político. Ya veo, una guerra no me beneficia a mi hermana, pero eso no significa que no quiera arrancarle la cabeza a esa estúpida, había dicho apretando la cajita que empezó a brillar algunas runas en ella que a simple vista no se vería. Ya somos dos, pero hay que pararla antes que explote y más en mi territorio encargados, había dicho Mei levantándose ayudada por su katana que la usaba como bastón. Pero Izumi atravesó la pared impactando una patada justo en el rostro de Mei mandándola a estrellar contra varias paredes que los fue atravesando dejándola fuera de combate momentáneamente. Y te tenía miedo, lograste que tuviese miedo de ti, pero ahora a mis ojos eres una cuchara como siempre, lo has sido comparado con mi inigualable figura ahora literalmente celestial, había dicho Izumi arrogante hacia su hermano, que la miraba con odio y en una lucha interna en usar o no la cajita, pero para mientras ella empuñó su espada y se dirigió a Izuku listo para darle el golpe de gracia. Pero una onda expansiva impactó donde estaba ella que ni la inmutó, era por parte de Nejire que no permitiría que acabasen con Izuku que estaba en un estado deplorable a ojos de esta. Oh, Nejire-san, porque tuvo que entrometerse en algo que no la incumbía, yo a usted la respetaba y la admiraba un poco, pero veo que ha sucumbido al lado pagano junto a mi hermano, Izumi de un movimiento rápido apareció enfrente de Nejire y la levantó agarrándola por el mentón, y con ello has traicionado al señor y mi sangrado padre y con ello, tu castigo será la muerte condenada a ir al inframundo. Izumi impactó a Nejire contra el suelo para acto seguido agarrarla por un tobillo e impactarla varias veces en el suelo creando un cráter que se iba volviendo más grande y profundo, de las manos de Izumi salieron látigos negros que envolvieron a esta y empezaron a quebrarle los huesos, los gritos que ella soltaba eran desgarradores, pero en estos momentos a oídos de Izumi eran música.
ella levantó su espada lista para acabar con Nejire por su insolencia. Que alguna vez seas perdonada por mi padre después de purgarte de todos tus pecados en el infierno, había dicho Izumi a Nejire con una voz muerta. Izuku no podía hacer nada al ya haber gastado sus energías y magia, al haber usado su tercer nivel de la ira de Odin, que al no estar acostumbrada a ella, gastaba mucha energía y magia en muy poco tiempo. Él tenía las ganas fervientes en salvar a Nejire a toda costa, no sabía si era por él mismo o esa parte de heroísmo que todavía yace en él. Así que tomó una bocana de aire por lo próximo que iba a decir y en el futuro iba a ser una vergüenza para él recordarlo, pero debía hacerlo. A Odin, Gudland Guderne, Hifmig Stirken til Advarmin Oxeigen Ogo de la Geminf Genge Ididnam, Afar, Min Betstegide, Formig til Segridene Camp, Hifmig Maten. Ike Ato de la Ge, Visike Forat Rede Og Beskite, Ladmig Baren el Forengangs Skill. Odin, Dios entre los dioses, dame la fuerza para blandir mi hacha de nuevo y destruir a mi enemigo en tu nombre, oh Padre, mi mejor guía, llévame a la victoria en esta batalla, dame el poder, no para destruir, sino para salvar y proteger, déjame ser un héroe por una vez. Había dicho que le había costado mucho decir eso último, pero tan solo se abstuvo por el bien de tal vez una de las dos únicas personas que le importaban. Sin que Izuku dijera o hiciera nada más, la cajita se activó poniéndole su armadura, aunque Izuku tuvo inconscientemente levantó su mano como si esperara algo y menos mal que lo hizo, ya que en su mano se posó el arma más famosa de todas, la arma que acabó con cientos de gigantes, y que perteneció al fallecido dios del trueno, que a la vez era el dios más poderoso. Estábamos hablando ni más ni menos que Mjolnir, el martillo de Thor. Este, al ser empuñado por el peli verde, desplegó una onda expansiva que mandó a todo a volar o a casi todo. Izumi, que estaba a punto de matar a Nejire, fue mandada lejos por esa onda expansiva de poder puro y divino. Izuku estaba flotando para mientras una estela de poder muy brillante lo rodeaba para mientras sus ojos eran azules completos para mientras rayos salían de este junto a sus manos y pies. Izuku aterrizó donde Nejire, que lo vio antes de desmayarse. Izuku casi la curó al 100% pero no pudo, ya que Izumi mandó varios látigos negros hacia el que este los replegó con un fuerte relámpago. Este giró a verla, su mirada no demostraba ninguna emoción, parecía estar en trance. Te atreviste a provocarme, te atreviste a atacarme, blasfemiaste en mi nombre, pero dañaste a alguien que realmente me importa, ahora sufre las consecuencias, había dicho Izuku girando el martillo para luego salir volando a gran velocidad hacia Izumi. Izuku impactó un martillazo en el pecho de Izumi que resquebrajó esa parte de su armadura y la mandó volando hacia el edificio principal de la UA. Este lanzó su martillo haciendo que impactara en Izumi nuevamente, pero no quedó ahí, ya que apareció donde estaba su martillo y cargó un gran porción de poder mágico que lo canalizó y lo moldeó como rayos, que empezó a hacer que un torbellino de nubes negras se formara, que en este salían truenos, y cuando estaba ya cargado y para asegurar que la acabaría de un solo golpe, encendió sus manos y envolvió el martillo en su fuego. Ya con ese ataque que acabaría con cualquiera, lo impactó directo en su hermana, que fue en picada contra el edificio principal de la UA, empujada por un gran rayo envuelto en llamas, y se fue hundiendo hasta que explotó el ataque. Izuku descendió hasta donde estaba su hermana, que sus alas se carbonizaron, no había muerto ya que esta a último segundo se había protegido con estas y su armadura colapsó rompiéndose en 1000 pedazos. Literalmente era un milagro de Dios que siguiera viva, pero no por mucho. Izuku se acercó a esta cargando otro ataque para acabar de una vez con esto. Cuando levantó su martillo para de una vez acabarla, Mei apareció muy dañada usando su katana como bastón para mantenerse en pie y su armadura literalmente cayéndose en pedazos. No, no lo hagas, no merece la pena, tan solo le darías un motivo al bastardo de su dios y padre en comenzar una guerra donde los blancos principales serían Nejire Ado y Shoto Todoroki, al ser las personas más cercanas a ti, había dicho Mei quitándose el tapabocas y tirándolo al ser inservible ya. Mei cayó, ya no podía más, su cuerpo al fin colapsó a su totalidad sin posibilidad de retorno, e Izuku estaba muy poco de acompañarla, pero antes tenía que decir algo a su hermana y a los héroes profesores que habían llegado a la escena después de haber evacuado la UA por el peligro, daños colaterales fatales, y esos eran Aizawa, Nezu y Olmig, que habían sido curados por Recovery Girl y haberse negado a irse hasta ver en qué concluía la pelea entre los gemelos y las personas que se habían metido en medio de ellos.
Yo, gane, ahora están felices de haber visto de lo que soy capaz. Este es el verdadero poder de Izuku Axelord, es el poder que me costó toda una vida de calumnias y ahora vieron lo que fue capaz de hacer, y lo más gracioso, es que no es su límite, eso ténganlo por seguro, había dicho Izuku a los presentes, para luego caer rendido desmayado con Izumi que ella igual cayó y Mei. Quedando en las puntas de un triángulo cada uno de los hijos de los dioses, con un futuro ahora desconcierto, cómo reaccionarán el mundo al semejante poder de estos tres que sin saberlo es de magnitudes divinas, y que harán los profesores para contener y mantener tranquilo a todas esas personas, al haber provocado en primer lugar que esa pelea se haya provocado. Pues eso se verá, en el próximo capítulo, continuará.